está. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos. A nombre del Gobierno del Estado de México, quien a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra está desarrollando esta comunicación con la ciudadanía, con los mexiquenses y también a lo largo y ancho de nuestro país, en estos conversatorios metropolitanos donde se están discutiendo, analizando en voces de expertos la temática que hace de las ciudades, que hace de la vida en las metrópolis una fuente de convivencia y también de compartir en el espacio público este dinamismo. En esta ocasión, con este que ya es nuestro quinto conversatorio metropolitano, el tema que se ha puesto en el análisis de expertos, tanto de nuestros invitados, el doctor Manuel Martínez Justo, quien es el director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, y el maestro Noé Tovar Soto, quien es el director de la Cineteca Mexiquense, la temática sobre espacio público e identidad en las metrópolis, que es el marco también para reconocer y difundir ante ustedes a los trabajos ganadores del cuarto Festival Universitario de Cortometraje, Miradas de las Ciudades Mexiquenses, con los alumnos que ganaron en los 3 primeros lugares este certamen. Para conducir este quinto conversatorio, quedará en uso de la palabra el doctor Pablo Bazáñez García, a quien ya ustedes conocen, que ha sido diputado federal del Estado de México, presidente municipal de Tlalnepantla, diputado local, en fin, una larga trayectoria de quien hoy es el director general de Proyectos y Coordinación Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Estado de México, un entusiasta de las ciudades y además un colaborador en torno a los temas de vinculación y promoción de la cultura metropolitana y de la identidad mexiquense. Pues bien, dejamos en uso de la palabra agradeciendo nuevamente la conexión y la participación del doctor Martínez Justo, del maestro Noé Tovar y por supuesto de nuestros invitados especiales, ganadores, alumnos universitarios mexiquenses del cuarto festival Miradas de las Ciudades Mexiquenses. Doctor Pablo, queda usted en la conducción de este conversatorio. Muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos de tener esta oportunidad de saludarles a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Gobierno del Estado y transmitir el saludo cordial del gobernador mexiquense Alfredo del Mazo Maza, quien agradece este interés de participar en esas actividades de promoción de la identidad mexiquense y la cultura metropolitana. En efecto, este es nuestro quinto conversatorio y ahora nos hemos propuesto generar un diálogo abierto con promotores de la cultura y la formación universitaria para que compartan sus puntos de vista sobre la importancia de impulsar acciones de fortalecimiento de la identidad de las ciudades, las metrópolis y el país, para garantizar, pues, en pocas palabras, el derecho a la ciudad. En este programa hemos considerado la difusión de los trabajos ganadores de la cuarta edición del Festival de Cortometraje Miradas de las Ciudades Mexiquenses, que en esta ocasión justamente tuvo como orientación temática el espacio público y la identidad de las metrópolis. La mecánica de este conversatorio será mixta. Por un lado tendremos la exposición de dos panelistas expertos en estos temas, amigos de nosotros y gente muy reconocida en el Estado. El doctor Manuel Martínez Justo, director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, y el maestro Noé Tovar Soto, director de la Cineteca Mexiquense, que verdaderamente nos está dando una gran lección a todos de la calidad del trabajo, de la calidad de las producciones, de la calidad de las instalaciones de la Cineteca, que es hoy un gran referente de la promoción de la cultura del Estado de México. Vamos a estar, pues, orientando nuestra conversación respecto a algunas preguntas. ¿Cuál es la importancia de la promoción y la difusión de las manifestaciones culturales para la generación de la identidad y el sentido de pertenencia de las metrópolis? ¿Qué mecanismos de participación hacen que los jóvenes universitarios expresen su creatividad
para contribuir con una nueva visión, el sentido de pertenencia en las ciudades. Cómo está impulsando las instituciones universitarias dentro y fuera de la comunidad estudiantil, la formación integral de la identidad y valores culturales para hacer efectivo el derecho a la ciudad. Y también proyectaremos justamente estas 3 maravillosas exposiciones y que hoy son un referente también del arte de los jóvenes universitarios, que son los cortometrajes ganadores de este 4º Festival Universitario que hace apenas unos días pudimos premiar con un jurado experto que reconoció el talento de los jóvenes mexiquenses. Alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM, de la Escuela de Artes Escénicas y del Campus Texcoco, también de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAMEX, quienes son hoy nuestros invitados especiales. Muchas gracias, pues, por su conexión y sin más preámbulo, vamos a dar inicio con este conversatorio con la presentación de nuestro primer panelista, quien es el maestro Noé Tovar Soto. Actualmente, Noé Tovar Soto es el director de la Cineteca Mexiquense, como lo señalábamos, y quiero referir que es maestro en Humanidades por la Universidad Autónoma del Estado de México, licenciado en Artes Plásticas por la Escuela de Bellas Artes de Toluca, y ha sido subdirector de difusión y programación del Centro de Fomento a las Artes Visuales de la Cineteca Mexiquense, fue subdirector de Cultura del municipio de Metepec y director de la Casa de Cultura de Mexicalcingo. A él le vamos a pedir que nos platique acerca de las manifestaciones culturales en las metrópolis y sus mecanismos para la difusión. Maestro Soto, gracias por la oportunidad de contar con usted en este conversatorio y le dejamos en uso de la palabra por unos 15 minutitos. Claro que sí, mi querido Pablo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Saludo con muchísimo gusto también al doctor Manuel Martínez Justo. Es la verdad un honor estar el día de hoy con todos ustedes. Saludo con gusto a Luis Fernando, a Hugo Antonio, Mariana Cervantes, ganadores de este concurso que, como bien decíamos antes de entrar en la transmisión en vivo, es la verdad un privilegio, un honor y un gusto ver ya trabajos tan bien desarrollados, ya con una idea muy, muy clara de lo que se pretende cinematográficamente hablando. Entonces, sin más, pues, miren, cuando me invitaron a mí para este conversatorio, querido Pablo, me puse a reflexionar profundamente, en verdad, ¿qué es la difusión cultural, chicos? ¿Cómo difundimos las instituciones culturales, las instituciones gubernamentales y las instituciones privadas la cultura? ¿Cómo elegimos qué manifestaciones apoyar? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Por qué sí, por qué no? Esto, claro, tiene muchísimas respuestas y desde cualquier campo académico que se vea un sinfín de connotaciones. Pero yo quisiera enfocarme en un tema que nos atañe a todos los que estamos aquí, que es el cine. Miren, para la difusión cinematográfica en las ciudades, es importante que ustedes como creadores y nosotros como instituciones entendamos que esto es un proceso formativo constante y colaborativo. ¿A qué me refiero? A que tanto ustedes nos aportan con su visión sobre las ciudades, como también las ciudades de la cual el Estado es parte fundamental, les aporta algo. Es decir, ustedes parten desde su proceso creativo con una temática, una crítica social, una postura ante la vida, una reflexión, el tema que ustedes quieran, ¿sí? Después buscan los medios para poder producir su obra cinematográfica. Y ahí precisamente entramos a un proceso creativo en donde ustedes, como directores, tienen que dirigir, valga la redundancia, un equipo grande de personas que les van a ayudar a realizar esa idea, esa crítica o esa postura ante la vida, ¿cierto? Pero esa visión que ustedes parten no surge de la nada, surge a partir de una visión y de una cuestión colectiva que ustedes ven. Es decir, el artista no puede ser una persona ajena a la sociedad. El artista es, por principio de cuentas, un integrante de la sociedad. Y entonces parte de esa colectividad para llegar a un tema muy individual. Y eso se queda en un ámbito de producción artística. Después viene el tema para el cual me han invitado a hacer mi intervención, que es la difusión. Y aquí
es donde se tienen 1001 vertientes, porque cada arte, cada disciplina tiene forzosamente sus medios y mecanismos de difusión. En la medida en que las instituciones educativas y las instituciones gubernamentales y privadas entendamos esta diversidad, esta hibridación, si lo vemos desde un punto de vista sociológico, vamos a dar mejores resultados. Porque si nos abocamos únicamente a pensar en la cuestión cinematográfica, hay 1001 géneros, hay 1001 vertientes. Están desde el cine comercial, está desde el cine de arte que llega a ser comercial, está el cine de arte independiente que no llega a ser comercial, pero que es muy bueno, y entonces cada uno necesita mecanismos para su difusión, y más en una ciudad, que una ciudad, por definición, ya es una estructura híbrida, es decir, en las metrópolis encontramos gente de todos lados, y más en nuestro estado. En nuestro estado es casa de muchas personas de diferentes estados que han visto en el Estado de México una oportunidad para crecer, para desarrollarse, para poder vivir. Todos nosotros, como artistas o no, partimos y convivimos con esas hibridaciones, por llamarlas de algún modo. ¿Sí? La diferencia entre una persona que no hace arte y una que sí, como ustedes, es que ustedes lo manifiestan a través de su sensibilidad y captan todo eso. Por eso yo decía que el Estado, como administrador de esas ciudades, de esas metrópolis, aporta algo. Para bien o para mal, aporta algo. ¿Sí? Ya depende del artista, cómo lo procesa, cómo lo presenta, y aquí viene el tema importante, cómo lo difundimos, cómo lo exhibimos. Porque una cosa es la distribución y otra cosa es la difusión y otra cosa muy distinta es la exhibición. Son cosas muy, muy distintas que todas van de la mano. En la cuestión cinematográfica, chicos, compañeros panelistas, en la cuestión cinematográfica es necesario que ustedes entiendan que es fundamental saber que el cine se rige más que otras artes, por unas reglas de mercado muy establecidas. Esas reglas de mercado nos indican precisamente cuál es el mecanismo a seguir para su difusión. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos como Cineteca Mexiquense es, ¿cuál es la función de una institución gubernamental como la de nosotros para poder operar y lidiar con esas reglas de mercado? Y créanmelo, ustedes ya pasaron el primer proceso, que es la producción de su obra. ¿Qué sigue? Que se distribuya. ¿Qué sigue? Que se exhiba. En la cuestión cinematográfica, para poder distribuir un trabajo, chicos, deben de entender que hay un promotor de ventas. Ese promotor de ventas es el que les va a conseguir y los va a posicionar en un festival, es el que los va a posicionar con alguna casa distribuidora. Y cuando una casa distribuidora adquiere los derechos patrimoniales de su obra, ¿sí?, o adquiere los derechos de explotación de su obra, pasa a un plano de exhibición. Es donde entra la Cineteca Mexiquense, a exhibir cine. Y exhibimos entonces su obra. Claro. Eso es cuando entendemos que el cine, más que otra arte, ha podido consolidar una industria cultural, lo que tanto hablamos en los estudios culturales. Ningún arte ha podido crear, ¿sí?, la industria cultural del cine. La música, quizás la música, pero ciertos tipos de música. Y en el cine no. En el cine, todo el cine, aunque sea cine independiente, que ese es un término muy, muy discutible, porque decimos que es cine independiente cuando no lo produce un gran estudio. Pero a final de cuentas, hay un inversionista que se llama productor y que le da las herramientas al director para poder desarrollar su obra. Y esto ustedes lo saben más que nosotros. Entonces, chicos, la distribución, la difusión son fundamentales para poder hacer algo que en los estudios culturales llamamos democratización del arte. Esta democratización del arte no es otra cosa más que permitamos el acceso, demos las facilidades
hagamos las condiciones para que la comunidad se apropie en un sentido moral de la obra artística. Patrimonialmente, ustedes son los autores o el productor, porque en el cine, actualmente, los derechos de autor, que es otro tema, otra vertiente muy interesante que ustedes deben entender, porque eso es fundamental para poder difundir una obra. Hay veces que en la Cineteca Mexiquense no podemos difundir o exhibir cierta obra precisamente porque hay candados o hay disputas sobre los derechos de autor de esa obra. Aunque seamos amigos del director, aunque nos llevemos muy bien con el director, pero simplemente no podemos porque hay veces que ni siquiera el director tiene los derechos patrimoniales de explotación de la obra. Entonces, todo eso responde a reglas de mercado, a reglas que hay que entender y hay que entender a trabajar con ellas, ¿sí? O, si ustedes quieren, también rebelarse ante ellas. Eso ya es postura individual. Pero lo que es cierto, que en las metrópolis se ha estado dando una cuestión, hablando culturalmente, muy interesante. Ahora, cualquier, o mejor dicho, todos los municipios del Estado de México cuentan con un festival multicultural. ¿Cuáles son esos festivales multiculturales? Los que programan música, teatro, danza en una semana o en 3 días o en 15 días. Y esos son buenos espacios para promover y difundir. No son los únicos. Hay que darle seguimiento al artista. Hay que darle seguimiento y hay que darle su espacio de creación. ¿Y saben cómo se le da el espacio de creación a un artista? Permitiéndole la libertad creativa, no encasillándole, no poniéndole restricciones. Sí, como les digo, hay reglas de mercado que hay que entender para poder transmitir y hacer que la obra artística o cinematográfica llegue a más público. Entonces, chicos, es importante esta labor que ustedes están haciendo, pero también es importante saber qué es lo que sigue después de esto. ¿Sí? En el caso del artista, la constancia es lo que hace todo, la disciplina, el oficio. Entre más filme, entre más grabe, entre más escriban el guión, entre más lo trabajen, mejor va a ser. Y entre más se preparen. Después viene un sinfín de cosas. Ustedes saben que para la producción cinematográfica hay apoyos del INCINE, hay apoyos para filmar, hay apoyos en donde se les da también, hay apoyos para la distribución y la difusión. En México está pasando algo muy, muy interesante desde hace mucho tiempo, que es que las instituciones culturales son muy sólidas, son muy, muy sólidas. Y tenemos ejemplos maravillosos. Tenemos ejemplos como el Fondo de Cultura Económica, que sin el Fondo de Cultura Económica muchas obras literarias no las conociéramos. Está el caso de la Cineteca Nacional, que es un referente en cuanto a la preservación de acervos y en la programación de contenido cinematográfico. Entonces, los estados nos hemos dado a la tarea de entender y de vivir con esas hibridaciones de las metrópolis, propias de las metrópolis. Entonces, no resta más que decirles, pedirles muy encarecidamente que sigan con esa vocación artística, que también, como les digo, entiendan que después de esta producción hay otras cosas. Este tipo de espacios, como en el que estamos ahora conversando, los resultados del concurso que ustedes ganaron, son parte fundamental y son una parte de la promoción y la distribución. ¿Qué sigue? Siguen muchas cosas. Sigue que ustedes entiendan también que el cine es un medio de expresión y que también es un medio económico. Si nos pusiéramos a hablar de lo que ahora llamamos economías creativas, es maravilloso saber todo lo que los audiovisuales generan para un país y que incluso ahora en el Tratado de Libre Comercio juegan un papel importante y tienen un papel preponderante en los tratados de comercio internacional, porque las economías creativas es muchísimo. O sea, imagínense lo que genera un contenido audiovisual si hablamos de videojuegos. Una cantidad de dinero increíble, ¿sí? Del cine, bueno, ni se diga. Entonces, ustedes deben de entender eso para que puedan también maximizar su obra. Nosotros desde la Cineteca, desde nuestra función como institución gubernamental que pertenece al gobierno del Estado, estamos para ayudarles a hacer
que su obra se vea en más y que se vea como se tiene que ver. Entonces, ahí está pues la intervención. Ojalá que esto que platico ahora puedan ustedes también ponerlo en tela de juicio, es válido, pero también quizás ojalá y los haga reflexionar y decir, bueno, a ver, vamos a investigar sobre esto de cómo voy a ayudar yo como autor a difundir mi obra, cómo voy a proteger yo mi obra, ¿sí? Cómo voy a hacer que llegue a las distribuidoras, cómo voy a hacer que llegue a las exhibidoras. ¿Me explico? Todo eso en conjunto hace la difusión cinematográfica. Y si hablamos de pintura, y si hablamos de escultura, y si hablamos de danza, y si hablamos de música clásica, de música popular, bueno, es otro rollo, ¿no? Pero hablando en términos cinematográficos, es lo que yo les puedo aportar, decir y ponerme a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias, maestro Noé Tobar Soto, por estas palabras que sin duda abren horizonte a los chicos creadores, les dan las oportunidades de visualizar cómo seguir en este camino complejo del arte y sin duda alguna también cómo poder proyectarse mejor en todos los sentidos. Queremos invitar al doctor Manuel Martínez Justo para que nos dé algún comentario respecto a lo que amablemente Noé Tobar ha señalado. Señor director de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, para tan amable. Muchas gracias. Bueno, yo agradezco toda esta magnífica visión que nos da el maestro Noé Tobar, y yo les quiero decir a los chicos que participaron y que ganaron este cuarto festival, que tienen una obra maravillosa. Y quiero empezar por ahí. Tienen una obra maravillosa en donde desarrollan varios temas al mismo tiempo y lo hacen de una manera magistral. De verdad, los felicito porque nos demuestran la creatividad que tienen y el gran potencial que tienen los jóvenes para, uno, hacernos visibles una serie de temas tan importantes como los que aquí se tocan. Dos, porque adicionalmente nos hacen también reflexionar y visibilizar ciertas formas de entender desde la perspectiva de ustedes, los jóvenes, las problemáticas tan distintas como es la expresión escenográfica a través del teatro. Dos, el tema de las artesanías populares. Y tres, pues varios temas juntos como el valor de las obras coloniales que nos quedaron, pero también la valía de todo lo prehispánico y esa tradición prehispánica que a la cual recurrimos una y otra vez, y al mismo tiempo nos hacen que tomemos conciencia sobre el problema del agua. Y lo hacen bajo algo que mencionaba el maestro Tobar Soto, que es la parte cinematográfica, las imágenes, ¿no? Unas imágenes secuenciadas en un corto espacio de tiempo. Por eso les denominamos corto, y bajo tres técnicas totalmente diferentes. Una con una escenografía muy bien establecida, ¿no? El Teatro de María, que me parece maravilloso cómo escenifican este diálogo y ponen sobre la mesa esta parte de las dificultades para lograr expresarse culturalmente, en este caso, la idea de ser actriz. Dos, a través del formato de la entrevista que hacen con estas muñecas de tela, otomíes, que me parece maravillosamente conseguido, y recuperan tanto
a algunas costumbres y tradiciones de los pueblos originarios, como también lo conectan con la recuperación de ciertas tradiciones, a veces sincretismo entre lo colonial y lo indígena, como es la elaboración de estas muñecas maravillosas, y ponen sobre la mesa también, en la mesa de debate, esta parte tan maravillosa de escatimarle el propio valor del trabajo que realizan los artesanos. Ponen varios, es como si mezclaran en una coctelera de manera maravillosa y en un corto espacio de tiempo esta parte. De verdad, también me gustó mucho cómo lo hacen, y con esta entrevista, con esta mujer que nos dice, nos pide, fíjense, es como si la cultura, las artesanías, tuviéramos que pedir que nos la compren, y que nos la compren de una manera adecuada, cuando es un trabajo excepcional. Y después, este mito del agua, que me pareció maravilloso, me pareció extraordinario el trabajo que realizaron, bajo otro esquema totalmente distinto, bajo otra forma de expresión, como es el caso de la caricatura, del dibujo animado, que es una forma de llegar maravillosa como mensaje a la gente. Nosotros que tratamos continuamente con jóvenes en la universidad, entendemos que a veces las formas tradicionales de comunicarnos no funcionan. Resulta mejor, y ustedes, chicas, chicos, lo saben, resulta más fácil y más contundente formas de comunicación nuevas, como las que ustedes realizan aquí, para comunicarnos. Los memes, ahora el TikTok, etcétera, se convierten en formas de comunicación maravillosas. Y esta parte de los dibujos animados, yo les quiero decir que a mí me parecía una forma, digamos, que ya había quedado relegada. Pero ustedes maravillosamente lo recuperan, lo ponen en un formato de corto muy atractivo, en donde hacen este sincretismo nuevamente maravilloso y nos lo presentan así, y primero nos generan un impacto a nosotros maravilloso, donde empezamos a tomar conciencia de ciertas problemáticas, tanto los monumentos o estas obras que realizaron con anterioridad, que aunque sean incompletas, se convierten en arte, ¿sí? Y segundo, esta forma del relato. Es otra manera distinta de expresar en los cortos esta situación. Yo, en un primer saque, diría, lo hicieron maravillosamente, nos están dando una visión como la que esperábamos en su momento, el doctor Pablo Basáñez, un servidor, y creo que coincidimos también el maestro Tovar en esto, una visión maravillosa y de una manera muy fresca de cómo ven los jóvenes y en general otra parte importante de la población, la cultura en este maravilloso Estado de México. Me parece maravilloso, yo los felicito, me encantó, lo he dicho en privado, pero lo digo públicamente, he visto varias veces los videos, me impresionan mucho, y eso es. Ayer tenía la oportunidad de platicar con un escultor maravilloso que se conoce con el nombre de Erzúa. Su nombre real es Manuel Hernández Suárez, y a partir de ahí toma su nombre como una especie de acrónimo, Erzúa Hernández Suárez, y él me hacía reflexionar sobre algo importante. El artista, y ustedes son unos artistas, ¿no? Exponen
a través, en este caso de los cortos, unos temas y su visión de las cosas. Pero me decía Ursúa, lo importante es cómo lo percibe los demás. Una película, el autor, el director lo genera con una finalidad, pero el impacto mayor es cómo la percibe el público que la mira, la mirada desde afuera. Y por eso a mí me encantó cuando el doctor Pablo Basáñez le denominó a este festival de corto miradas de las ciudades mexiquenses, porque son miradas, pero es la mirada del autor y la mirada de nosotros. Y en mí me hicieron generar una serie de sentimientos al verlas, esas obras. Así que lo hicieron maravillosamente. Creo que debemos congratularnos todos por algo que desde la universidad lo sabemos continuamente. Los jóvenes no son el futuro, son el presente y son quienes nos dan unas miradas maravillosas y frescas sobre lo que está ocurriendo. Y ustedes nos dieron esto. De verdad los felicito mucho, vale la pena y agradezco mucho al doctor Pablo Basáñez, al gobierno del Estado de México y por favor transmítele, mi querido Pablo, al señor gobernador, al señor secretario, mis felicitaciones por esta gran iniciativa que hemos podido hacer y se está institucionalizando para darle la voz de muchas formas, en este caso a través de sus miradas y a través de su creatividad, a los jóvenes mexiquenses para que vayamos tomando conciencia de determinados temas. Lo dejaría de momento aquí, luego podríamos seguir con este conversatorio. Felicidades, chicas, chicos, son ustedes no la esperanza, sino la realidad de este gran estado para poder sacar lo mejor de nosotros mismos y de esta sociedad mexiquense. Felicidades. Así es, doctor Martínez Justo, muchas gracias. Sin duda alguna, el arte, como bien lo refieres, señor director, se hace uno en la ciudad porque es expresión de su vida cotidiana. No es solamente una estampa que se queda como una obra ajena, sino tiene una simbiosis con el día a día, hace ciudad, nos da sentido de pertenencia, de identidad y nos habla de cómo se vive y por eso este festival se denominaba Miradas de las Ciudades, porque la ciudad la hacemos todos, la hacemos juntos, la hacemos caminándola, disfrutándola, a veces padeciéndola, pero todos hacemos la ciudad y somos corresponsables de ella. Gracias por tus comentarios y sin duda la parte también central de este conversatorio tiene que ver con cómo podemos hoy darle espacio a estas nuevas expresiones del arte. Por ello, el gobierno del Estado de México, la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán han formalizado una alianza estratégica para poder hacer cosas juntos y uno de los caminos de esta alianza tiene que ver con la promoción y la difusión de la cultura y en ese marco es que se promovió este festival que hemos estado refiriendo en el que participaron 52 cortometrajes, en ellos 121 alumnos de 12 instituciones mostraron su creatividad, su forma de ver, su realidad y nos las han compartido y sin duda eso ya es un acervo colectivo. Vamos hoy a poder disfrutar quien obtuvo el tercer lugar de este festival y el nombre del trabajo que se denomina El Teatro de María. Vamos a pedir a Mariana Cervantes González, quien actualmente cursa el 7º semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, mi colega en la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Texcoco, que en unos 5 minutitos Mariana nos diga en qué consiste, qué es lo que vamos a ver, en qué se inspiró, qué reflejas, Mariana, con este trabajo, qué quisiste darnos a entender y por qué te pareció esta temática interesante. Después de que nos platiques esto, vamos a invitar a nuestra audiencia que nos sigue a través de la página de Facebook de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. Vamos a invitarlos a que vean y que contemplen este trabajo
del cortometraje El Teatro de María. Adelante, Mariana, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Agradezco al Gobierno del Estado de México, a las autoridades que hacen posible este tipo de proyectos y saludo con mucho gusto también a los compañeros ganadores. Son cortometrajes, como ya lo mencionaron, increíbles. Yo pues también he aprendido mucho acerca de los trabajos que realizaron y bueno, pues los respeto y los admiro muchísimo. Y también me da mucho gusto saber que hubo más compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de México. El Teatro de María fue inspirado sobre todo en dos temáticas. Participé con un compañero que se llama Adrián. Adrián Palma no pudo estar el día de hoy, sin embargo, pues me dio esta oportunidad de poder también transmitir su visión. Y bueno, participamos 5 personas, entre ellos 2 niños, una niña de 6 años y un niño de 8, que fueron un extraordinario apoyo y fue muy bonito trabajar con ellos. La visión del Teatro de María, de primera instancia con mi compañero Adrián Palma, fue que él quería representar a María como este pueblo mexiquense, todos estos niños que tienen una ilusión de dedicarse en algún momento al arte, al teatro y sobre todo a la actuación, que ya lo mencionaba también el director. Es difícil y sobre todo para una mujer, para una niña que se quiere dedicar a la actuación. Yo en algún determinado momento platicaba un poco acerca de mi experiencia cuando quería dedicarme o quería acercarme al teatro y siempre se nos ponían estigmas acerca de cómo nos teníamos que ver, cómo nos teníamos que vestir, cuál era incluso el peso que teníamos que tener y para qué perfiles podíamos participar y para qué perfiles no. Entonces era importante también marcar esas dos visiones. En el caso, insisto, de mi compañero Adrián, a estos niños que María representa a la comunidad mexiquense, que pronto es un poco complicado llegar a espacios culturales y que bueno, al final tiene un mensaje de constancia, de ser perseverante, de ser paciente y en mi caso pues esta visión de específicamente las mujeres y las complejidades que tienen acerca de varios estereotipos y estigmas con los que en la actualidad seguimos luchando, pero pues afortunadamente se han ido erradicando a lo largo del tiempo y queríamos transmitir también eso con María, con esta niña de 6 años increíble que nos enseñó muchísimo también. Lo mejor de este proyecto sin duda fue poder aprender también de 2 niños, de saber que el arte puede hacer en ellos cosas impresionantes y que por eso es importante la difusión que mencionaban en un inicio, para que los niños puedan ser partícipes de estos proyectos y que nosotros también como estas generaciones universitarias podamos ser ejemplo de todo lo que se puede lograr y también demostrarles todas las habilidades cognitivas y los demás talentos que se pueden desarrollar dedicándonos a esto. Específicamente, yo siempre lo he dicho, en las artes escénicas, todo lo que se puede lograr a través de la oratoria, la dicción, la comprensión lectora, el poder hacer lectura dramática de todas estas cuestiones, la expresión corporal, la expresión facial, que me parece que son habilidades que desde luego si se inculcan en las infancias, pues pueden desarrollar talentos muy significativos y habilidades dentro de la vida adulta o de la vida universitaria que les permita a ellos desarrollarse de una mejor forma ya de manera profesional y académicamente en las universidades y también que ellos se fomenten en estas iniciativas de poder después crear un proyecto, un cortometraje, una obra de teatro en cualquiera de las temáticas, también lo mencionaba el director, las 3 temáticas que se manejaron distintas en estos cortometrajes, que también nos hace pensar que no necesariamente tienes que tener habilidades actuando o de cierta manera, sino que puedes colaborar de muchas formas y se pueden crear proyectos de muchas formas, explotando las habilidades y talentos que cada uno de nosotros en nuestra diversidad tenemos. Y pues bueno, quiero agradecer también, además de a las autoridades, al municipio de Chimalhuacán, ahí fue en donde se grabó este cortometraje y también otra de las visiones importantes que se querían llevar a cabo era desmitificar lo que se tiene acerca de estos municipios, sobre todo de la parte oriente del Estado de México, que Chimalhuacán ha sido un municipio pues muy dañado, muy estigmatizado. Las personas de pronto hacemos comentarios alusivos hacia cierto municipio, de cierta manera a veces hasta clasistas, ¿no? O, en Chimalhuacán asalta o pasa esto. Sí, es una problemática quizá pues general, la inseguridad del Estado, pero yo quería demostrar también que Chimalhuacán, más allá de todo eso, es cultura, Chimalhuacán es deporte, Chimalhuacán tiene estos espacios que nos permiten también expresarnos y que nos permite llevar a cabo este tipo de proyectos. El teatro en el que se grabó se llama Teatro Acolmixtle Nezahualcóyotl,
está en la cabecera, es un teatro para 1,700 personas que tiene todas las instalaciones de manera correcta para poder hacer cualquier tipo de proyecto. Y bueno, agradezco que siempre desde el Estado de México se estén impulsando estas actividades y que desde luego se note y sea muy, muy visible que el Estado de México tiene muy identificados estos rasgos culturales y que desde luego son accesibles para todos. Yo creo que eso es lo más importante, que son accesibles, que cualquier persona puede ingresar a estos espacios. Y bueno, eso es lo que vamos a ver en el Teatro de María, una niña que tiene muchos sueños, que está luchando por erradicar estereotipos, pero también que representa al pueblo mexiquense trabajador, luchador, que siempre viene de otros espacios para buscar justamente oportunidades, pero también que los municipios, más allá de todo lo que podemos notar a simple vista, son más que eso, son deportes, son cultura, son arte, y está llenos y repletos de jóvenes talentosos. Muchas gracias. Wow. Padrísimo, Mariana, lo que nos has expuesto. La verdad, muy, muy bonito y sin duda nos dejas una gran expectativa de lo que vamos a ver a nuestra audiencia a continuación. Y bueno, pues corre video con ustedes el Teatro de María, que talentosos artistas mexiquenses universitarios nos han presentado. Adelante. Creo que hay una escoba extra en la bodega. ¿Podrías ayudarme? Pues entonces quítate y déjame trabajar, María. ¿Puedo ir a explorar? No, ya te dije que pueden regañarme. ¿Pero quién? Si no hay nadie. El guardia está allá afuera. ¿Pero cómo me va a ver si está allá afuera? Prometo no hacer ruido. Está bien, pero no te vayas lejos y no te subas al escenario. Sí, gracias, mamá. Justo esa es la mirada que tenía cuando lo vi por primera vez. Tranquila, no te voy a hacer nada. Este lugar también es tuyo. Es bellísimo, ¿no? No es el mejor teatro del mundo, pero dan ganas de querer quedarse aquí para siempre. Es mágico. ¿Te gustaría ser actriz de teatro? Apuesto a que sí, se ve en tu cara. Debes estar preparada para todo. Actuar, contar historias es maravilloso. Ver las caras emocionadas de la gente, recibir sus aplausos es... No hay palabras. Cuando te pase por primera vez, vas a sentir tu piel chinita, chinita. Y después esa sensación se volverá completamente adictiva. Es un camino muy largo y bastante complejo. Encontrarás personas agradables y te ayudarán. Vas a aprender muchísimo de ellos. Pero también encontrarás personas que te dirán que son exigentes, pero en realidad parece que solo te quieren ver fracasar. No, eso no se hace así. Sé más intensa, más enojona, más seriedad.
¿Y las lágrimas? No, estás sobreactuando. ¿Dónde está la sutileza? No sirves para la actuación. Bueno, solo no te vayas a dar por vencida. Nunca. María, discúlpame, pero el guardia ya no puede esperarte más tiempo aquí. Nos tenemos que ir. ¿Qué estabas haciendo? Nada. Digamos que solo quería ver qué se sentía estar aquí arriba. Bueno, ya mañana sentirás, señora protagonista. Muchas felicidades, Mariana Cervantes. Qué extraordinario trabajo nos has hecho favor de presentar. Y toca en turno a Hugo Antonio Sánchez Martínez y Andrea Camacho. Ellos obtuvieron el segundo lugar con el cortometraje Hijas de la Tela. Actualmente, Hugo y Andrea son estudiantes de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Platíquenos, Hugo, Andrea. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? En primera, pues agradecer al gobierno del Estado de México, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, y también a la Universidad Nacional Autónoma de México, pues por abrir este tipo de espacios para la difusión, sobre todo cinematográfica. Pues quisiera empezar, vamos a dividir nuestra parte, ahora sí que en dos partes vamos a dividir nuestra participación. En primera, yo quisiera pues agradecer en lo general a todo mi crew, a todo el crew que llevó a cabo este cortometraje que fue Hijas de Tela. Rápidamente quiero mencionar a Cristina Colmenares, a Fátima Olvera, a Melissa Saldaña, obviamente a Andrea Camacho y sobre todo a nuestra protagonista que fue la señora Margarita, y que al final del día surge la idea de llevar a cabo este cortometraje por el tema meramente que se estaba comentando hace rato, que era el tema de las culturas indígenas en el Estado de México, que de hecho el Estado de México es uno de los estados que, pese a la urbanización que hay tanto en el Valle de México como en el Valle de Toluca, en el norte, etc., aún se mantiene, ¿no? Aún se mantienen esta cultura y estas etnias indígenas, ¿no? También cabe destacar que surge después de visitar a la señora Margarita en una pues venta de artesanías, y ahí nos damos cuenta de que vivía en Toluca esta artesana, y nos llamó mucho la atención cómo es que su domicilio, su hogar, está en medio y es prácticamente un mini pulmón al lado de toda la orbe que significa una ciudad tan grande como es la capital del estado de México. Y creo que aquí lo importante de destacar, y que creo que lo reitera muchísimo la señora Margarita, pues es el tema de preservar y de impulsar todavía las culturas indígenas que lamentablemente se han visto pues inclusive arraigadas, se han visto hechas hacia un lado por muchos espacios que puedan llegar a tener para a lo mejor vender sus artesanías. Aún existe este malinchismo, esta discriminación, y creo que era lo que queríamos al final del día, o más bien la idea inicial de Andrea, pues era esa, ¿no? Era pues mostrar cómo es que viven estas personas y estos artesanos. Justo en el tema de las preguntas para nuestras participaciones, nos comentaban qué fue más bien lo mejor de este proyecto. Yo creo que lo mejor de este proyecto fueron dos vertientes. La primera, pues dar a conocer esto, ¿no? Dar a conocer que en grandes ciudades como lo es Toluca existe todavía la gente indígena, existen todavía estas etnias,
que prácticamente están luchando por sobrevivir, ¿no? Y creo que siguen luchando y seguirán luchando hasta que nuestra sociedad realmente cambie y realmente tengan una percepción más distinta de las culturas indígenas y que no se les trate de menos, sino que nos las traten por igual. Y yo en lo personal creo que lo mejor del proyecto fue que en lo personal, digo, yo estudié en la Escuela de Artes Escénicas, estudié la licenciatura en estudios cinematográficos. Sin embargo, para mí lo mejor del proyecto fue impulsar al crew a que se aventaran y se rifaran este cortometraje. Por ejemplo, Cristina y Fátima y Melissa son estudiantes de comunicación, y el mayor logro que yo puedo decir creo que es el de Andrea, que es licenciada en diseño gráfico, y ahorita más adelante les contará su experiencia, y que al final del día creo que el cine lo puede hacer cualquiera. El cine no necesita en cierto punto sí tener como una base, sí tener un back de lo que es la apreciación cinematográfica, el término cinematográfico, pero creo que cuando una persona realmente tiene el talento y realmente sabe lo que hace y realmente ama lo que hace, creo que cualquiera puede tomar una cámara y llevar a cabo un cortometraje, siempre y cuando realmente ame el cine, yo creo que tanto como lo estamos amando nosotros. Dicho esto, le quisiera dar la voz a Andrea Camacho, que es la directora también de Hijas de Tela, y pues estamos a sus órdenes también. Muchas gracias, Hugo. Rápidamente, yo también reitero mi agradecimiento a las autoridades por estos espacios de participación y de exposición para los jóvenes, y al crew, que quiero hacer un pequeño highlight aquí, que es un crew principalmente conformado por mujeres, y pues el día de hoy conmemoramos el 25N, así que pues concientización acerca de reducir el impacto de la violencia hacia las mujeres. Y pues ya entrada en los temas del cortometraje, pues Hijas de Tela retrata dos aspectos fundamentales que ya tocó un poco Hugo al principio, que conforman la metrópoli mexiquense, su gente y sus entornos. 6.5% de la población mexiquense pertenece a alguna comunidad indígena y nos enriquecen con su cultura, con sus lenguas, con sus prácticas, pero a su vez muchas veces los menospreciamos. Y es lo que comenta Hugo, y en la parte de lo más tangible es el regateo. Para las artesanías es el cáncer del regateo. Porque si no regateamos en un lugar, en una tienda departamental, ¿por qué regateamos a personas que dedican todo su tiempo para realizar algo con sus propias manos? Los vulneramos por raza, por estatus socioeconómico, por costumbre, y pues realmente cuando viven en una ciudad, ellos se vieron obligados a desplazarse muchas veces hacia entornos urbanos, y cuando se desplazan a esos entornos urbanos, las ciudades los orillan a perder identidad por esta necesidad de ganar más dinero para subsistir, para mantener una familia, y es bastante loable que continúen dedicándose a algo que es parte de sus costumbres y que a su vez les pueda dar un sustento, como es la señora Margarita. Y en segundo lugar, los entornos. Nuestros entornos metropolitanos son un collage. Realmente el paisaje, principalmente aquí en Toluca, la capital, tenemos la capital mexiquense, que es súper urbanizada, que tenemos asentamientos habitacionales, pero también tenemos la industria, y me parece muy poético que dentro de esto, como comenta Hugo, fue lo que nos detonó esta inspiración, fue que dentro de todo este entorno urbano podemos ver en el Estado de México pequeños pulmones, pequeños ojos que se conforman por agricultura urbana, pero no agricultura urbana a la europea en jardines verticales, nada. O sea, vemos pequeñas milpas ubicadas donde toda la gente todavía la trabaja, y parte de eso lo retratamos en el cortometraje porque nos pareció fundamental tomar este momento para hablar un poco de realmente los paisajes urbanos siguen teniendo agricultura. La agricultura del maíz mexiquense es súper importante para no solo que subsistan las familias, sino para el comercio local y para perpetuar la existencia de los granos tradicionales, pues un poco alejados de los transgénicos, que no necesariamente son malos, pero sí nos hacen perder riqueza alimenticia. Y pues nada, con este corto documental buscamos concientizar, visibilizar y enaltecer no solo el trabajo de las artesanas mexicanas,
sino de los representantes de las comunidades indígenas y del campo dentro de la ciudad. Pues quisiera darles un mensaje que el ritmo de la vida en las ciudades no nos sofoque, que nos permita mirar la riqueza que se esconde realmente a plena vista. Y pues quisiera que disfruten mucho el cortometraje que se hizo con mucho cariño, y realmente la señora Margarita hace sus muñecas con mucho amor, y ese amor pues creo que queda manifiesto. Van a ver el proceso en el que ella, como ella realiza cada una de las muñecas, y pues literal el amor de hijas que le brinda. Son sus hijas de tela al final del día. Son sus hijas de tela. Adelante. Su mujer es Margarita Macías Hernández, originaria de Santiago Mezquititlán, y ella tiene 18 años de Vulcano Toluca, pero pues lógico que yo ahora sí que yo no quiero perder lo que es mi cultura. Yo soy otomí, yo soy ñoño, y no me avergüenzo de lo que soy, al contrario, me siento bien orgullosa. Y soy artesana de la muñeca Lele Otomí, que es la muñeca Lele. Mi elaboración de la muñeca es algo orgullosamente otomí, mexicana, 100% mexicano. Pues la muñeca representa México y también representa a mi cultura, que es otomí. Y la muñeca Lele está hecha con mucho amor, con mucho cariño aquí con su servidora. De aquí la muñeca lleva sus pies. Esa se tiene que enmarcar primero la tela, cortarla y coserlas y voltearlas, y ya lo rellena tanto los pies, tanto las manos, tanto la cabeza, tanto el cuerpo que tiene. Es como una rompecabezas lo que nosotros hacemos, y ya hasta el último lo estamos uniendo aquí. Lo unes así, pero ya después se lleva el proceso de poner el cabello, de hacerle su trenza y todavía cortar la tela para hacerle su vestido. La muñeca Lele, ¿qué significa para mí? Híjole, pues para mí significa mucho. No perder de lo que soy, no perder mi origen, y no perder la enseñanza que mi madre me ha dado. Es un recuerdo que siempre lo voy a tener de mi mamá, ¿no? Y de los abuelitos que me enseñaron, que me dejaron, que me siguen dejando. Y pues yo la verdad, lamentablemente, yo creo que ya no tengo hijas, pero pues a mí sí me gustaría que otra persona lo siguiera, que no se perdiera. Es algo que yo lo llevo en el corazón, ¿no? Y es algo que no tanto de que también a lo mejor de que sí nos ayuda también para salir adelante, pero es algo que me hace sentir bonito. Le pido a las personas que valoren mucho nuestro trabajo y que nos apoye, que no nos humilla. Nos discriminaba mucho, o a nosotros nos hacían sentir pues mal, ¿no? Es como le voy a decir, a veces muchos no lo valoran, y a veces muchos de que, pues, ¿por qué tan caro? ¿Y por qué y déjame lo más barato, o déjame esto? Yo creo que muchos, no es tanto de que lo dejes barato. ¿Por qué?
porque sí se esfuerza mucho uno para hacerlo, que le enseñe lo que tenemos en México, lo bonito que tenemos aquí en México, las artesanías que hay en México, porque tenemos muchas cosas maravillosas que a veces ya mucha gente ya no lo valora. Que ahí viene, bueno, estamos en el mes de septiembre y las muñecas yo creo que representa mucho México y, ay, sí, viva México. Lele es bebé. Entonces, si se dan cuenta, mi tarjeta dice Lele en Chutzi, porque la muñeca es Lele, es bebé, niña. Chutzi es niña, Metzi es niño. Muchas gracias, felicidades, Hugo, Andrea, y no solamente por el trabajo, sino por la sensibilidad social, por la forma de retratar a nuestros pueblos originarios, a esta gran cultura otomí que tenemos en el Estado de México y que necesitamos hoy rescatarla, reivindicarla, justo y preciarla. Sin duda, una gran aportación de su parte en la cultura popular mexiquense y mexicana. Gracias con este trabajo que nos han obsequiado el día de hoy. Y bien, vamos ahora a tener la oportunidad de presenciar quien obtuvo el primer lugar del Festival de Cortometraje Miradas de las Ciudades Mexiquenses, en la persona de Luis Fernando del Ángel Ortega, que está aquí con nosotros. Él nos presenta el cortometraje que se denomina El mito de la diosa, el mito de la diosa del agua. Vamos a pedirle entonces a Luis Fernando del Ángel nos platique un poco de qué es el mito de la diosa del agua, y una vez que él nos platique esto, a toda nuestra concurrencia en esta transmisión, les invitamos a presenciar este cortometraje ganador del primer lugar. Adelante, Luis Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes, y también agradecer a las instituciones que han organizado pues este festival, porque más que nada nos ayudan a todos nosotros que estamos en este proceso formativo de cine, de comunicación, de diseño y así, a poder llegar a más cosas y a poder seguir con esto que tanto nos gusta. Bueno, para empezar, también quiero agradecer, a Daniela Breña, que fue la animadora del mito de la diosa del agua, pero pues lamentablemente no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero ella hizo un trabajo espléndido en la animación, que más adelante les voy a contar cómo fue todo este proceso. También un agradecimiento a Beatriz Adriana y a Beatriz Vieira, que fueron las voces justamente de este cortometraje, una de la diosa del agua y la segunda de la mujer mayor, ¿no? Y bueno, su servidor, que fue el narrador, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea para realizar este cortometraje? Más que nada porque empezamos a ver, Daniela y yo, pues estos lugares que están aquí en el Estado de México, ¿no? Y también las leyendas que se han llegado a decir, ¿no? Y que luego pasan de generación en generación. Entonces también nos preguntamos, ¿qué leyenda tiene nuestro estado, no? ¿Qué leyenda o qué mitos tiene Naucalpan? Y ya fue cuando encontramos diversas historias y dijimos, vamos a hacer algo a respecto con los caracoles, con el acueducto de los Remedios, ¿no? Y encontramos varias cosas ahí muy interesantes, pero también muy impactantes en el sentido de cómo ya estos lugares, estos recintos, ya se han impactado justamente con la urbe, con la urbanidad, ¿no? Que si cuando los vamos a visitar, pues realmente es complejo poder llegar hasta allá. Y entonces, pues son lugares muy bonitos que sí deben de ser igual muy visibilizados, ¿no? Este trabajo que también hizo Daniela Breña con la animación realmente fue fantástico, porque pues tuvimos de hecho 1 mes y medio para empezar a trabajar con todo esto de la animación, ¿no? Entonces fue un trabajo muy complejo el que yo le estaba mandando los bocetos, el que ella empezó también a mandarme los suyos, en cómo vamos a estructurar la historia, cómo vamos a llevar la historia del mito, ¿no? Porque eso es un aspecto también muy interesante, que el mito de la diosa del agua está basado en varias historias, en varias leyendas del Estado de México.
en lo que es de la Tlaxcala, lo de la verdadera diosa del agua, incluso hasta en Tlaloc, ¿no? Y en cómo poder conjuntar todo esto para crear este cortometraje. Y el punto y objetivo que quisimos con el mito de la diosa del agua es que las personas de todas las edades, al ver este cortometraje, se pregunten, ¿realmente esto pasó en mi comunidad? ¿Realmente esta es la historia de los caracoles o del acueducto? Y al momento de empezar a investigar, descubran más allá de esa historia de su comunidad, de esos caracoles, de esos sifones, de esos acueductos. Y esto nada más no aplicaría aquí en Naucalpan, sino en todas las entidades del Estado de México. El poder ver así como de, ay, ¿quién es la Tlaxcala, no? O qué pasó en el lago de Metepec, o qué pasó acá en mi plaza, ¿no? Más que nada ese es el objetivo de este cortometraje, que con la animación podamos llamar la atención de las personas y esas mismas personas, esta misma comunidad pueda interesarse en su historia. Y bueno, ¿qué podría decir de qué es lo que me llevo? Lo mejor que me llevo de este proyecto, primero, la animación. El proceso de trabajar con Dani es increíble, pero creo que más que nada es poder trabajar e investigar los mitos y las leyendas. Creo que eso fue lo mejor. El poder buscar, el poder descubrir incluso historias que no sabía. Por ejemplo, yo no sabía de la historia de la Tlaxcala, no sabía que el virrey había tenido que ver también con esto de los sifones, de los caracoles. Entonces, eso fue lo mejor, el poder enriquecerme de estos mitos y estas leyendas, ¿no? Entonces, ¿de qué va más que nada el mito de la diosa del agua? Cuenta justamente esta historia de los caracoles, del acueducto de los Remedios, en una época del virreinato, ¿no? En una época donde pues era un impacto de tradiciones, un impacto de cultura también, y el cómo también mostrar cómo una niña va a pedir ayuda porque se ha quedado justamente sin agua su comunidad, ¿no? Y es escuchada por esta deidad, ¿no? Entonces es muy bonito cómo el mito de la diosa del agua también transmite esa cultura, transmite esas tradiciones que muchas veces incluso nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros tíos, nos inculcan a nosotros, ¿no? Y es muy bonito cómo la seguimos llevando a cabo, porque a pesar de todo, pues es una tradición, es algo que nace de todas las personas de corazón y que une a toda una comunidad. Las tradiciones principalmente es lo que une a todo un lugar, ¿no? Entonces, pues, sin más que decir, los invito y las invito a que vean el mito de la diosa del agua y que disfruten todo este proceso creativo que realizamos con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes. Hace mucho tiempo, en un lejano poblado del Valle de México, el virrey Diego Fernández de Córdoba mandó construir una estructura que dotaría de agua al Santuario de los Remedios y su comunidad aledaña, a los cuales, tiempo después, llamarían los Arcos y los Caracoles. El proyecto parecería ser todo un éxito, pero no fue así. Al final no funcionó, pues el agua no lograba llegar al otro lado de la población, debido a su elevación. El virrey, decepcionado, abandonó el proyecto y dejó a los habitantes de aquel lugar solos y en búsqueda de nuevas formas para transportar el agua. Viendo la desesperación de su comunidad, una joven, creyente de los antiguos dioses, subió una noche en lo más alto de uno de los caracoles y comenzó a cantar. Su bella voz atrajo la atención de una de las deidades, de la diosa del agua, quien escuchó sus plegarias, permitiendo que el agua llegara hasta su extremo. Con una fuerte lluvia que estremeció todo el lugar. La condición para que esto continuara es que la joven cantara en la noche más seca del año. Y así fue. Cada año ella estaba ahí sin falta, incluso cuando el mundo comenzó a cambiar. Unos hombres van a destruir el caracol. Estoy vieja y enferma, pero si hoy puedo verte, aunque sea una vez más, cantaré con mucho gusto. Querida niña,
Salvaste a tu pueblo de morir de sed. Cantaste para mí cada año sin falta. Tú has hecho suficiente y por esa razón confío en que habrá más personas que como tú canten cuando el mundo se vuelva oscuro. Es hora de irnos. Cuentan que desde ese día el canto no volvió a entonarse, pero yo creo que si prestas un poco de atención, lo escucharás. Realmente excepcional el trabajo, Luis Fernando del Ángel, que nos has presentado, que nos conmueve, que nos anima a seguir cuidando nuestros recursos hídricos, pero también a seguir conservando nuestra identidad como mexiquenses y de los pueblos originarios de los que se forma el Estado de México. Es una gran aportación que seguramente Noé Tovar en la Cineteca Mexiquense habrá de tener una gran oportunidad para que estos cortometrajes también se estén difundiendo de manera regular en la programación de la Cineteca. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias, Mariana Cervantes. Muchas gracias, Hugo Sánchez y Andrea Camacho, por estar hoy aquí con nosotros y compartirnos la experiencia, porque eso es justamente lo que buscamos, hacer ciudad con ustedes, con las nuevas generaciones que hacen todos los días que las cosas sucedan. Y bien, vamos a dejar aquí la parte que tiene que ver con la presentación de los cortometrajes para retomar nuestro conversatorio que está enfocado a cómo estamos haciendo cultura, difundiéndola, y la universidad, cómo participa, cómo se involucra, cómo es hoy un gran baluarte de la promoción cultural del Valle de México y de todo nuestro país. Los que somos universitarios, especialmente los egresados de la UNAM, como es mi caso, nos sentimos muy orgullosos de la gran aportación que nuestra universidad tiene para que la cultura no sea solamente la expresión de las bellas artes, sino que la cultura sea la expresión de la cotidianidad, de la gente que hace, que vive, que convive en nuestras comunidades, en nuestras zonas metropolitanas. Y justamente para platicarnos cómo es que la universidad participa en este rol de promotor de la cultura y de promotor de la identidad nacional y mexiquense, este arraigo, es que nos va a platicar un poco el director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, doctor Manuel Martínez Justo, de su experiencia. El doctor Martínez Justo es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con mención honorífica por la UNAM, maestro en Comercio y Finanzas Internacionales por la Universidad de Barcelona, España, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Ya ha desempeñado varios cargos administrativos en la FES Acatlán, entre ellos jefe de la División de Ciencias Socioeconómicas, coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Abierta y a Distancia, del que fue profesor fundador y secretario técnico del Departamento de Economía de la División de Ciencias Sociales. Queda en uso de la palabra nuestro querido amigo y director de la FES Acatlán, el doctor Manuel Martínez Justo, para platicar sobre esta labor, la identidad y la tarea de la universidad en la reafirmación cultural y de la identidad mexiquense.
15 minutos, ¿están bien para esto, doctor? Adelante, por favor. Acortarlo un poquito más, pero déjenme empezar diciendo que la Universidad Nacional, igual que todas las universidades del país, somos muy conscientes de que es muy necesario el estar formando integralmente a nuestra comunidad estudiantil que confía desde luego en nosotros. Y de ahí extrapolar esta parte de nuestra creencia, nuestra convicción de que es muy importante estar fomentando la cultura como un mecanismo de la formación integral de nuestra comunidad hacia la comunidad externa. Por eso la Universidad Nacional, y reitero, todas las universidades del país somos conscientes de esto, lo que hacemos es estar continuamente promoviendo la cultura en sus diversas facetas para poder formar integralmente a nuestra comunidad, pero también a la sociedad. Para nosotros es tan importante, para la Universidad Nacional, voy a empezar por ahí, es tan importante la cultura que tenemos una coordinación cultural que fomenta todas las facetas de la cultura, la música, el cine, el teatro, etcétera, ¿no? Y para la FES Zacatlán también tiene esta misma prioridad la cultura, de tal forma que tenemos una coordinación cultural para poder difundirla, donde se promueven y se organizan talleres para la formación, no solamente de nuestra comunidad estudiantil, sino también para la comunidad externa, que es muy amplia aquí en esta zona del Valle de México y de los municipios conurbados a la Ciudad de México, y es por ello que lo llevamos al nivel de coordinación y lo fomentamos cotidianamente. Es importantísimo esta parte de la difusión, de la promoción y la difusión de la cultura. Y esto hay que añadir una serie de elementos y eventos que vamos conjuntando cotidianamente para poder fomentarla. Desde conciertos que llevamos a cabo de manera regular hasta también festivales del cine francés, del cine canadiense y de otros, y del Festival Internacional del Cine, para poder ir fomentando estos eventos. Por otra parte, para nosotros es muy importante que los que participan en los distintos talleres, los que participan en los distintos eventos, promuevan esta creatividad. Y para eso no solamente generamos exposiciones de manera cotidiana aquí, sino que también generamos a su vez alianzas estratégicas, como es en este caso de manera maravillosa con el Estado de México y con la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo, para que podamos pues de alguna manera cumplir con una función y una visión muy importante para nosotros, que es el llevar la cultura y hacer visibles las distintas situaciones que se viven en esta zona del Valle de México y en nuestro estado, en el Estado de México, a toda la comunidad. Y por eso yo, de verdad, que cuando me reuní por primera vez, lo reitero, con el doctor Pablo Bazáñez para organizar este festival de cortos y con esta temática tan específica sobre las miradas de las ciudades mexiquenses, me pareció maravilloso. Era parte de esta estrategia general que desarrollamos, que tenemos en la FES Zacatlán, para poder
promover la cultura y que hemos estado trabajando con los distintos municipios mexiquenses, tanto con Naucalpan, el municipio en donde nos ubicamos, con los municipios de los alrededores. Es importante esta promoción de la cultura para poder ir generando este sentimiento, pues primero de identidad, de pertenencia, pero también al mismo tiempo para ir formando integralmente a la sociedad. Una sociedad que no valora la cultura es una sociedad que muy pronto entra en decadencia. Nosotros estamos conscientes de eso y la cultura es una manera de reforzar nuestro sentimiento de pertenencia, pero también nuestra convivencia. Y de ahí que cuando platicamos en torno a esto y en torno a este festival de cortos, pues le vimos muchas ventajas. La primera, desde luego, es tener una visión, como decía antes, una visión fresca, una visión renovada, una visión del talento y la creatividad que tienen los jóvenes, sobre todo los jóvenes mexiquenses en este caso. Segundo, porque nos permitía también, a través de esta forma de creatividad, como son los cortos, transmitir con un lenguaje sencillo, con un lenguaje muy directo, distintas situaciones que, como decía hace un momento el doctor Pablo Basáñez, nos permiten ir creando ciudad, ir convirtiéndonos en una gran comunidad y que tome conciencia del valor de la valía que tiene ser mexiquense y los espacios mexiquenses y las ciudades mexiquenses. Hemos ido tratando a lo largo del tiempo diferentes temas, diferentes temáticas que evidentemente damos voces y a las expresiones y las miradas de los jóvenes, porque son ustedes, como he reiterado muchas veces, no el futuro, sino el presente de este estado, de estas nuevas urbes en las que tenemos que aprender a convivir de manera respetuosa, de manera incluyente, de manera generosa entre todos. Y solamente ustedes son quienes pueden magistralmente decirnos cómo ven y cómo desearían que fuera este estado, que fuera esta comunidad mexiquense y estas ciudades mexiquenses para poder hacerlas que sean espacios de convivencia mejor. Yo soy un convencido y comparto esta visión con el doctor Pablo Basáñez de que para volver a restablecer el tejido social y a partir de ahí generar mejores convivencias, primero hay que darle la voz a los jóvenes, hay que preguntarles cómo ven ellos las situaciones, los espacios en donde se viven y en donde convivimos todos. Y segundo, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar? Todos ustedes, jóvenes, nos ayudan a tener esta visión. Nosotros hemos hecho lo mejor posible para transmitir y dejar finalmente a todos ustedes una sociedad mejor. Pero tenemos mucho camino por hacer. Y parte de este camino es el fomento de la cultura como elemento de convivencia. Cuando se fomenta la cultura, cuando se hace posible estas expresiones y se les da espacio a las mismas y se les da difusión a las mismas, lo que nos encontramos es una juventud pujante, creativa, esperanzadora para todos. Así que yo diría
que para la Universidad Nacional, para esta facultad inserta en el Estado de México y a quien le interesa mucho fomentar la convivencia, la mejor convivencia en este Estado y una formación integral de la población, la cultura es importantísima, es vital. Y este tipo de expresiones nos ayudan a ese fomento de la cultura. Dos, a hacer visibles temas que preocupan y ocupan a la población y que ustedes, jóvenes, de la mejor manera posible lo hacen, que podamos transmitirlo, que nos demos cuenta y que empecemos a superar ciertas situaciones y a mejorar los espacios y apropiarnos de los espacios. Difícilmente podríamos pensar en recuperar las tradiciones, en darle un espacio a los pueblos originarios y a sus tradiciones, sin esta forma tan interesante que ustedes la presentan de una manera muy corta pero muy directa. Difícilmente podríamos visualizar el problema de las limitaciones para las expresiones artísticas. Difícilmente podríamos pensar en cómo tratar de allanar el camino en ese proceso de igualdad a las mujeres sin esta magnífica representación que ustedes nos han hecho. Difícilmente podríamos preservar el patrimonio y las tradiciones y costumbres sin este maravilloso juego que hacen con la animación en un espacio tan breve, con este mensaje tan contundente que hicieron cada uno de ustedes. Ustedes no son el futuro, son el presente, y ustedes realmente es esperanzador para nosotros, para la universidad y para la cultura, el mantenimiento de la cultura, lo que hacen cada día. Muchísimas gracias. Yo lo dejaría hasta aquí porque los cortos que vimos expresan por sí mismo todo el gran valor que tiene la cultura para hacer visibles los problemas que tenemos, pero también la esperanza y las soluciones que todos ustedes nos proponen. Muchas gracias, mi querido doctor Manuel Martínez Justo, por esta exposición en la que nos dejas muy claro este peso tan relevante que para nuestra universidad tiene la promoción cultural. Es sin duda un gran activo de nuestras ciudades, el trabajo que la universidad desarrolla. Y sobre esto, Noé Tovar, nos regalas tus comentarios. Sí, efectivamente, concuerdo con el doctor Manuel. Definitivamente la universidad y además la UNAM tiene una gran tradición cultural. Es increíble y es plausible y aplaudible la labor que hacen. Pues no resta más de mi parte que felicitarlos a Luis, a Mariana, a Hugo, a Andrea. Cinematográficamente hablando, son trabajos que valen mucho la pena, que están bien logrados. En el caso del documental, hay un buen encuadre, hay un muy buen manejo de la fotografía, hay un muy buen manejo de la luz, de la puesta en escena, de la colocación de la cámara. La verdad es que lo hacen dinámico. Es un muy buen documental, ¿no? En el caso de la animación que nos presenta Luis, bueno, ni qué decir, o sea, está muy bien lograda la narrativa, muy bien logrado los dibujos, la historia, vaya, en fin, o sea, hay un trabajo también de investigación detrás y es muy, muy bueno, ¿no? En el otro trabajo de ficción que nos presenta Mariana, está todo muy bien logrado. Esa decisión de haberlo hecho en blanco y negro le aporta otro plus al drama que nos presenta y bien contado, bien narrado, se entiende muy bien. En fin, son trabajos que desde la Cineteca Mexiquense estaremos buscándolos para impulsarlos, para programarlos y en tres cosas que a la Cineteca nos importa. Una, que es incluirlos dentro de la gira Cineteca Mexiquense, que está pensada para que vaya y se descentralice, es decir, para que sus trabajos se vean
en más de 50 municipios que pertenecen o que integran, mejor dicho, la gira Cineteca Mexiquense. 2, programarlos en los días respectivos por las temáticas en específico que abordan. Es decir, en el caso del teatro, lo pensamos programar, si así Mariana nos los permite, el 27 de marzo, que es el Día Mundial del Teatro, y todo ese día estará exhibiéndose en la Cineteca Mexiquense con ese motivo. En el caso del cortometraje de Luis Fernando, el 22 de marzo se celebra, el 9 de agosto se celebra el Día Mundial de los Pueblos Indígenas. En el caso de Hugo, pues, de Hugo y de Andrea, sería genial presentarlo en esa fecha. Y en el caso del trabajo de Luis Fernando, sería genial presentarlo el 22 de marzo, que es el Día Internacional del Agua, del cuidado del agua. Entonces, son fechas muy ad hoc que estarían, y todavía ir más allá. Una parte fundamental también es la preservación de la memoria fílmica. Y no se entendería una identidad si no preservamos nuestra memoria. Y es un trabajo de investigación constante que tenemos en la Cineteca, el estar fomentando, investigando, difundiendo, preservando la memoria fílmica del Estado de México. Es decir, qué filmes se han rodado en el Estado de México y qué cineastas mexiquenses los han hecho. Una cineteca no sería una cineteca sin un área de acervo. Es, digamos, nuestra alma. Y en ese sentido me gustaría que estos trabajos ganadores, porque son de cineastas mexiquenses, porque son de problemáticas mexiquenses, temáticas mexiquenses, pertenezcan al acervo de la Cineteca Mexiquense con el único afán de preservar y difundir esta memoria audiovisual, porque además es importante, y esto quiero proponérselo públicamente a nuestro buen amigo Pablo, que es el hecho de, dentro de las colecciones del acervo de la Cineteca Mexiquense, crear un acervo, una colección que se llame justamente así, Miradas de las Ciudades Mexiquenses, en donde todos los ganadores estén dentro de esa colección, dentro del acervo. Pero bueno, estos son pasos que iremos dando y les advierto que los estaremos buscando desde la Cineteca Mexiquense, porque esto es un compromiso público, esto es un compromiso para verdaderamente ser coherentes y ayudar a la difusión de estos trabajos que no porque hayan solamente ganado, cinematográficamente valen mucho la pena, valen, en verdad lo digo, son unos muy buenos trabajos, dimensionándolos que son de jóvenes creadores, de talento emergente, y en ese sentido vale la pena ir construyendo juntos esta memoria fílmica. Y ya son parte de esta memoria. Y les digo, el acervo de la Cineteca Mexiquense es un trabajo de archivo, precisamente para preservar y rescatar en muchos de los casos la memoria fílmica de nuestro estado. Cuando vengan a la Cineteca Mexiquense, chicos, cuando estemos exhibiendo sus trabajos por acá, se darán cuenta del gran valor que tenemos en el acervo de la Cineteca y de las joyas que nos hemos encontrado, que se han filmado en nuestro bello estado y que son parte de una memoria, ¿no? Y es interesante ver esta evolución de las metrópolis, ¿no? Por ejemplo, la evolución que ha tenido Ecatepec y que el Indio Fernández retrata muy bien en Río Escondido, ¿no? Bueno, acompañado de Gabriel Figueroa, que ustedes saben, el monstruo de fotógrafo que era, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos en el acervo, y si ustedes están de acuerdo, estaremos buscándolos para que sus trabajos también sean parte del acervo de la Cineteca Mexiquense, que es la cineteca de todos nosotros los mexicanos. Muchísimas gracias, Noé Tobar, y quiero agradecerle a cada uno de los panelistas de este conversatorio metropolitano, a Noé Tobar Soto y por supuesto al doctor Manuel Martínez Justo, quien se acaba de adelantar para atender un compromiso de posgrado de la propia Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y por supuesto a los ganadores del cuarto Festival Universitario de Cortometraje Miradas de las Ciudades Mexiquenses. Debemos reconocer que en el Estado de México existe una gran participación corresponsable con la sociedad y el gobierno, en la que todos estamos incluidos y somos corresponsables, pues, incluidas las instituciones de educación superior que colaboran en el mejoramiento de nuestras ciudades, de las regiones, de la metrópolis. Como mexiquenses, nos une el territorio, la ciudad, las formas de convivencia y participación,
así también como los usos y costumbres que aún prevalecen en las comunidades, los barrios, las colonias, los fraccionamientos. La identidad mexiquense es el reconocimiento de la conformación de un Estado por su historia, por su diversidad cultural, por su geografía, por los espacios de convivencia y su participación como baluarte del país. Sin lugar a dudas, lo que hoy se ha expresado en este conversatorio es que día a día se refrenda a cada quien desde su andar en las metrópolis el sentido de pertenencia y arraigo a nuestra tierra, a nuestras costumbres y a la vida comunitaria. A nombre del secretario de Desarrollo Urbano y Obra del Gobierno del Estado, Rafael Díaz Leal Barrueta, y especialmente del gobernador Alfredo del Mazo Maza, les damos las gracias a cada uno de los panelistas, a los alumnos y a todos los que hoy se han conectado en esta sesión a través de Facebook Live de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, que han hecho posible la difusión de este trabajo y poner el énfasis en lo importante que es nuestro arraigo cultural, nuestra identidad mexiquense y nuestro compromiso con la sociedad y con sus valores. Muchas gracias, tengan una excelente tarde.